En todas las fotos le escriben lo mismo, en todos lados dicen lo mismo. Pues esta ave sufre como discriminación, ¿vale? En el bosque. Ya. Ujú, Entonces el libro no ocupa esa palabra, pero en el fondo eso es lo que ocurre. ujú. El asunto es que hay un árbol sabio en el bosque que le empieza a hablar a todas las aves, porque las aves estaban burlándose de esa ave, que era diferente, un poquito como pareció onda el patito feo y ese cuento, Ya. ya, como una onda así. Ujú. Y el árbol les empieza a hablar acerca de que todos eran una misma creación y que todos debían ser uno solo, como algo así. Eh, y entonces, en medio de esas conversaciones, las aves que habían estado actuando mal se arrepienten y comienzan a alabar al Señor juntas por haberlas creado y a la vez empiezan como a ayudar a sanar a la ave que estaba herida, porque justo esto, Reina. La empiezan a ayudar a sanar, porque ella parece que había sido herida producto de los mismos maltratos de las otras aves. Y la sanan y luego el cuento termina en la ave adorando al Señor juntas porque haberla el Señor hecho una sola creación. Es como el cuento. Y entonces Ujú. Claudia transformó el cuento completo en unos 10 cuadros, 10 escenas, las dividió y hasta al menos hasta el miércoles pasado tenía Claudia ya pintadas 7 escenas, o sea, tenía casi completo pintado el libro entero en acuarela. Mm. Muy bonitas las imágenes. Entonces, lo que quedamos fue en tomar esas imágenes de Claudia, construir un borrador, que es algo que estoy trabajando yo. Ujú. Claudia terminar sus imágenes y Rina está desarrollando algunas actividades interactivas para incluir en el libro, así como que interpelen al niño o al adulto que está guiando la lectura, porque esos libros están enfocados como a niños de máximo 5 años. Por Ujú. ejemplo, así como, no sé, pues, ¿a ti alguien te han hecho bullying alguna vez, por ejemplo? ¿Alguna pregunta así? Mm. Eh, Como que llevarlo a lo personal, como, como que llevarlo a... a lo personal, ya lo ves como a experimentar algunas decisiones prácticas en el niño, o también en el adulto que está leyendo. Pero eso es a grandes rasgos. Ya. Así que No, seguro que va a ser muy bueno. muy bueno porque ya hay un cuento en proceso ya firme y seguro de avance. Se va haciendo más real, Sí, más sí, palpable. sí. Además de, como les contaba el otro día, trató este ecosistema de trabajo con niños que han estado, con niños que han estado trabajando las hermanas de Ecuador a partir Ujú. del Príncipe León. Ya. Entonces, el libro, por decirlo así, y los demás libros que van a ir saliendo, mismo de Romina, los escritos de Janet, los otros cuentos de Rina, los textos que estamos haciendo nosotros, que tenemos que hacer nosotros. Eh, ¿Qué? ya, ya hay como un mundo, por decirlo así, que el Señor está creando a través de distintos hermanos. La misma otra chica que hablábamos, Sofía, con un equipo de Chile y de Colombia que crearon otro cuento también para niños, un libro muy bonito ilustrado. Entonces el Señor Ujú. está, la biblioteca está viniendo ahí por todas las naciones. Así que, Qué bueno, qué tremendo. no, sí, ¿qué? Te lo compraste. Es tuyo. Oh, es- Hola, Rinita, ¿cómo ¿Cómo estás? estás, cariño? Pasada, demasiado calor. Uy, no me... Ah, Yo que salió y eso que voy en carro, usted que va en bus, él los regalo. Esos buses son más que un sauna estar eso. ¿Te Mi quieres hijo cocinar? llega, Móntate en un bus en verano. Ah, qué Uy, horrible. ¿verdad, Rina? ¿Tienes el pelo húmedo? No, me llegué echándome un baño, estaba muriéndome el Ah, calor ya. todo el día. ¿Cómo se llama? Fui al parque con los niños, llevé sol.
y estaba así como ya agobiada con el calor. Yo, ay, Adriana, no quiero ir al parque, Adriana, está haciendo mucho sol, vamos a Yo, un ya- árbol. yo ya voy por el tercer baño, Rina. O sea, salgo un ratito, doy una vuelta. Ay, Es que, Hernán, esto está como cuando estuve en Está Grecia. muy pesado. Muy pesado. demasiado. Sí. Si ahorita estábamos viendo el viaje para ir, dicen, no, es que solamente Mauricio consiguió una fecha y es donde más calor Ajá. hace. Y si tú te viajas por allá, nos va a pasar la última vez que fuimos a Grecia. Eso, no, o sea, era tanto calor que no podíamos ni salir. Uy, hay 29 grados en Londres ahora. No, 34 hemos estado, Hernán, Ujú. 34, Wow. Me gustó, por cocinándonos. eso. Qué calor. Y eso que ahora ¿qué hora? Son las 8:30. Aquí, Ujú. del 26 hacia arriba, tú puedes faltar hasta trabajar porque ya te considera una alarma para el trabajador, Mm, especialmente para la gente que trabaja afuera. Tienen que acondicionar el lugar de trabajo, los lugares de trabajo, cuando ya las Ujú. temperaturas son altas. Puedes quedarte en casa a trabajar por tema de temperatura, arriba de 26. Yo la vez porque leyendo, el sol es muy duro. es que aquí no están acostumbrados, la gente, o sea, Ujú. nosotros venimos de tierra, que yo vengo de tierra caliente, yo no sé, Reina, Yo pero también. uno ya no se acostumbra, o sea, el calor es tan diferente que uno ya no aguanta. De donde Yo yo soy, ya en Maracay, no, hace muchísimo calor, pero a mí el calor también. tampoco me gustaba ya. A mí no me gustaba el calor tampoco ya. Yo vivía agobiada con el calor. Yo en Caminaba Santa por todos Cruz estoy lados. hablando que hasta 40 grados llegaba, pero yo usaba Ujú. jean, usaba a mí normal, pero Ujú. voy ahorita y no soy capaz, Igual es insoportable. el contraste, yo creo, porque como en el invierno es tan frío, Ujú. entonces Yo creo eso. el contraste para el cuerpo como debe ser muy fuerte. Ahora que lo Ujú. mencionaba, ahorita Bolivia como nunca, hay lugares donde ha nevado que nunca nieva. Eso estaba mirando el tema de las temperaturas que habían llegado por la Argentina, por Yacuiba, por ese lado del Chaco. Y la gente estaba mostrando un frío, nosotros le llamamos urazo, porque como estamos al lado de Ujú. Santa Cruz, está cerca de la Argentina, o sea, por la frontera de la Argentina, entonces los fríos vienen del sur. Mm. Entonces, ya llega el Ah, surazo, se le dice. no, pero qué calor. Y Pensar que en España está haciendo eso más está calor. Yo bastante. fui Mm, a España un agosto y estaba haciendo calor, pero recuerdo que cuando yo fui, yo le dije, "Ay, señor, ayúdame con esta temperatura que no había está tan caliente". Y de verdad, ese fin de semana que yo fui, bajó un poco la temperatura, que mi hijo me estaba echando bromitas. Ay, mamá, pero Dios, y digo, claro, se tiene que pedir, Dios les va a hacer lo que es, ¿saben? Y entonces ellos se no, reían porque esos días hizo calor, pero ese fin de semana que yo estuve, bajó un poquito de temperatura, sin embargo, yo tenía calor. Así que no sé cómo me vaya a Oh, ir. Estaba pensando en eso y yo digo, ay, Señor Jesús, ayúdame con ese calor en España. Yo no lo he experimentado allá. ay, por allá ahora. ¿Cuándo viajas? Te ibas a poner un mensaje, no que mi final recién se mudó de casa este fin de semana, ¿no? Me mudé, he estado en unos trajines que ya te digo, pero ya arreglé el ¿a qué zona te cuarto. fuiste? Me fui a Elephant and Castle, más centro, Ajá. Se fue a la zona boliviana, puro boliviana por ahí. Hay bastante mucho boliviano, latino ¿Te por queda, aquí. mucho latino. y te queda más cerca del trabajo también o más lejos? No, me queda como media hora en bus, pero Ya. estoy más cómoda aquí con la muchacha, con la chica que vivo, es amiga de mi hija, una dentista también. Ujú. Y oye, ella fue la que me dijo, múdese conmigo, Serenina, múdese. Ella estaba buscando una chica para mudarse, buscando una compañera, y yo estaba buscando para mudarme. Y de verdad que yo había buscado que en todos lados. Y el día menos pensado, con la persona que menos pensé, imagínate tú, Muy rico, mucho, mucho. lo conseguí así. Entonces dije, bueno, aquí es, dije yo, entonces aquí es. Y nada, me mudé, pasé varios días en mudanza trabajando y este fin de semana trabajé con los niños desde el miércoles hasta ayer en la mañana. Está agotadísima también, estoy muy agotada. No, no, no. Claro. Cuando me quedo sola con ellos, de verdad que se ponen. ugh.
Ayer me venía y se quedaban llorando. Ay, no. Bueno, ahí ¿Qué le edad cuento un tienen ahora? poquito. ¿Mm? ¿Ah? ¿Perdón? Habla nomás, María, dale. No, les iba a contar un poquito de cómo me fue por allá. Ah, Dale, vale, cuéntanos. vale. Porque Jane no se va a conectar, no sé qué pasó con su esposo y está conversando con su esposo. O sea, nada malo, ¿no? Pero me dijo que les pidiera disculpas que no se iba a poder conectar. Mm, Ajá, ¿entiendes? Dale. Bueno, iba a hacer un reporte, pero como le dije, me perdone, no me he podido sentar a transcribir. Y pues la verdad que entrar en ese lugar fue una cosa muy, muy tremenda. Sentí que era como que el Señor quería que como familia estuviéramos allá desde el hecho de que mi esposo dijera que los niños no iban a la escuela y nos íbamos todos a acompañar a Joshua, ya que ese era como el primer inconveniente, ¿no? que veíamos, pero no, fue un tiempo muy tremendo, muy bonito, como familia en ese lugar. Y cuando llegamos a las ruinas, una de las cosas a la abadía, me llamó mucho la atención. Luego les mando la foto, dije en el reporte, iba a ser como un transcrito así cortico, eh, establecer todo lo que el Señor oramos ahí, empezamos a establecer, orar, eh, todo eso y algo que percibí mucho, me llamó mucho la atención desde que llegué allá, fue que empecé a ver unas piedras que yo no he visto en otro lugar y estaban en toda la ciudad, en todas las Ujú. construcciones. Ya les digo que se llama esta piedra, ahora se la subo. Ya, y fue algo que fue muy, muy, muy llamativo. Ahí es lo que se llama, eh, Sílex creo que es su nombre. Sí, Silex. Sí, esa piedra parecen como cuarzo, piedras como preciosas, pero son especial para hacer construcciones y edificaciones. Toda la abadía estaba construida sobre eso y todos los edificios de las ciudades, los más importantes, inclusive la escuela donde Joshua se presentó, Ujú. los muros de alrededor son unas construcciones con esa. Me llamó mucho la atención y empecé a indagar sobre esa piedra Muy bonito el Silex. muy bonita. La No utilizaban para so- hacer armas y no solo para construir, o sea, es muy precisa para la construcción, ¿sí? Es como, no es precisa, es ¿cuál sería la palabra? Eh, Muy útil. Útil, ¿sí? Útil y muy, o sea, sí, una piedra fuerte, muy usada, muy necesaria pero también la utilizaban para hacer armas y para encender fuego. Es como cuando uno ve en los que se encendían, al rasparse las dos hacen chispas, al rasparse dos piedras, entonces hacían armas, cuchillos en la prehistoria. Se habla mucho de la prehistoria, porque toda esa zona ya está, esta piedra es muy característica de esa zona. Eh, utilizada en la construcción, un material de construcción muy requerido, realmente por todas partes estaba. Esa fue una de las cosas que más me llamó la atención ahora que estamos con las rocas, con las piedras en este lugar. Y eh, después nos recibieron algo que noté
algo que mis hijos notaron muchísimo. Yo lo noté, mi esposo y yo obviamente que los notamos, pero obviamente uno no dice nada por los niños, ¿no? Ujú. Pero todos rubios y de ojos verdes. Toda la gente allá, o sea, especialmente la escuela. La escuela no Mm, había apenas una persona morena y era un profesor. ajá. Y mis hijos, Benjamín y todo, mami, todos igualitos, ¿no? Sí, como cuando uno ve a veces a los morenitos y uno cae y los ve igualitos, allá eran rubios y de ojos verdes y todos igualitos. Todos porque en ese lugar pues una zona muy anglosajona donde vinieron los vikingos y fundaron ahí, o sea, por eso el Reading viene de la palabra rojo, palabra anglosajona, Mm. y yo No creo de leer, que no de leer, por eso viene red, pero se escribe Reading como de leer, claro, porque no te olvides que el anglosajón y el francés son los que hicieron el inglés de Reading, claro. es una mezcla. Pero yo pensaba mucho en rojo y lo que a mí yo percibía era la sangre de rojo. Y el, Por, ajá, y el tema de Esaú, sí, Esaú es llamado Edom, ¿sí? En la Biblia, ujú, cuando así como Jacob se transformó en Israel, Esaú se transformó en Edom, y Edom significa rojo. él era rojo, ¿no? Todo Por el eso, rollo es que significa ujú, rojo el nombre. Entonces, todo ese tema del que hablamos de que este Jacob falso se parecía ujú, mucho a Esaú, en el fondo tomaba mucho de Esaú. Heavy que el nombre de la ciudad venga de rojo, entonces. sí. Eh, claro, con todo esto del tema de la falsa identidad, del tomar esto que el Señor nos estuvo hablando acerca de Jacob, yo creo que lo vi muy, muy relevante esos puntos. El tema de la sangre, el ver que había solamente gente rubio y de ojos verdes, no, no, éramos Claro. los únicos latinos ahí, éramos como, mi esposo el más morenito creo que era de los que estaba en el grupo, porque los papás venían gente de muchas partes, de muchas otras ciudades, de Manchester, de Cambridge, a llevar a sus hijos a esa escuela. Eh, Después, ya el día siguiente, ya orando, porque esas son las cosas que yo pude percibir allá. Te empecé a preguntarle al Señor, o sea, el por qué me había llevado. Y primero tuve un silencio del Señor y tuve una de esas visiones y sueños que el Señor me da en la madrugada. Ujú, Y estaba en la sala de aquí y empecé a ver que mi piso se movía. ujú, Y yo pues la verdad que no entendía el comienzo y encendí y todo se movía porque yo nunca había estado y era un terremoto. Y me quedé así nomás, yo dije, ay, esto es como un terremoto. Yo nunca he estado en un terremoto, nunca he experimentado algo así. ujú. Pero en la sala lo vi y era mi piso ahí. Y yo dije, uy, esto se movió, eso era como un terremoto. Y le digo, Jane, yo sentí fue un terremoto, pero no me preguntes por qué. Pero yo después de ese me quedé con eso y volví a experimentar otra vez el terremoto. Digo, Señor, es que vos me estás hablando de eso, pero el Señor me hablaba de que yo no sé, pero yo lo explico de esta manera, ¿no? Lo que entendí puede que ahí el Señor traiga mayor luz o vaya ordenando los pensamientos. Ujú, Eh, Sentí que el Señor le venía a mover muchos fundamentos, muchas cosas que están en falsas, en lo que habíamos hablado, en esa falsedad. ujú, ujú, Y el Señor sí, me llevaba ayer y a algo que era, ayer en la mañana empezar a clamar la misericordia.
porque se iban a mover muchos fundamentos, gente que había edificado en esa falsa roca, familias que se habían edificado en esa falsedad. Qué fuerte. Y te digo que ayer el Señor me decía, esto ya es a lo personal, pero se los comento a usted. El Señor me estuvo hablando con el tema de Jacob, con la mamá de Jacob, que fue una mujer que Ajá. influenció y aún se antepuso a su esposo. O sea, una mujer que se me vino algo en la palabra que dice en Génesis, que el sujetarse, cuando Dios sujeta a la mujer, ¿sí? Ujú, Es como es una maldición, ¿sí? Porque ujú, prácticamente ella hacía las cosas por lo que hace Sara por una parte, lo que hace Rebeca por otra, que su marido ni se entera. ¿No? ujú. Y eso era, yo lo recibí así de esa manera. Y el que uno no caminaba en esa unidad. Entonces, venía a mí en la palabra, la mujer sabia edifica su casa. Entonces venía como que, y la palabra de que había estas luminarias, estos desecharon esa piedra. Los Claro. edificadores desechan la piedra fundamental, la piedra que era Cristo. Entonces, había como ese remover cuando el Señor les dice, cuando Jeremías les habla a las mujeres y les dice, vengan, escuchen, no, nosotros no queremos, no que nuestros esposos, o sea, era como esa rebeldía, ya, porque yo no sé, por ahí estoy mal, pero yo es algo que el Señor, digamos, de mi papel de esposa, ha tocado mucho, me ha ministrado y trato por lo menos de entrar en ese diseño de ser esa parte idónea, ¿no? Estás Además de con, que tú no has comentado de que antes no era así y que tuvieron ujú, problemas en el matrimonio por eso, el Señor claro, te corrigió eso, tú recibiste la corrección del Señor y el Señor, wow, transformó tu matrimonio con eso. claro. Entonces empecé a ver como que todas estas cosas de estos falsos fundamentos, esas falsas piedras, eran las que el Señor estaba empezando a remover Ujú, sobre cómo se había edificado. Y en las últimas reuniones que tuvimos, el Señor, empezamos a preguntarles al Señor, ¿qué necesito? O sea, ¿cómo me convierto en esa roca, en esa ujú, piedra? Porque estamos entrando a esa dimensión de roca. Entonces, creo que hay un ujú, papel ahí, corregime, Hernán, porque yo tengo esa idea. Eh, el Señor da una responsabilidad a la mujer de sabiduría para edificar. Entonces, hay como una responsabilidad que le deja a la esposa, ¿sí? De ser esa parte fundamental de ser roca, de edificar sobre una sabiduría que obviamente va sujeta con ya no me gusta mucho ya el sujeta, sino ir en unidad con el esposo, en esa sabiduría con el esposo y no en esa necedad que es la que al final termina mm. querubín Sí, yo, desechando, ¿no? El fundamento, las piedras, o sea, las mismas piedras ahí son removidas mm, para edificar con eso falso. sí, yo creo que pienso que, bueno, va a ir totalmente no, no totalmente, pero un poco contradictorio con lo que tú estás diciendo, lo que yo voy a decir, pero a ver, o lo voy a decir de otra forma que se entienda mejor. Yo creo que la dimensión de edificar y la dimensión de la roca Ya, sí está súper asociado a lo femenino, para decirlo con esa ujú, palabra, ya, por el hecho de que la casa que el Señor edifica es su esposa. La mm, esposa es la que está hecha de piedras ya, preciosas
y todo eso. Pero a la vez, creo que hay un, un detalle, y es que en Proverbios está esa, esa dinámica que el pastor Fernando describe en relación a Sofía, a la falsa sabiduría, Ujú, como se solapa ahí en distintos capítulos de Proverbios. Y entonces una característica de esta Sofía, que aparece, por ejemplo, en Proverbios 7 Proverbios 8 por ahí, tiene que ver con que ella labra sus propias columnas, por ejemplo. Dice, edificó sus 7 columnas, qué sé yo, y habla todo el rato de su casa, de lo de ella, ¿sí? ujú, Y entonces el Señor cuando habla de edificar la iglesia, por el contrario, dice, yo edificaré mi iglesia, y después los apóstoles dicen que el arquitecto y el constructor de la iglesia es Dios, que Él es el que nos construye, Él es el que nos ujú, edifica. Y entonces yo creo que sí es totalmente del Señor, que hay una dimensión femenina muy fuerte en el ser esas piedras con las cuales el Señor puede edificar su casa, pero ujú, creo que él es el que edifica su casa y pienso que probablemente ese pasaje de Proverbios, ujú, de, de la mujer sabia que edifica su casa, tiene por una parte cosas buenas, de que, claro, la sabiduría edifica, es sabio edificar, ¿sí? Y que una mujer sabia edifica y no destruye, que es algo que el proverbio dice, la mujer sabia con sus manos edifica su casa, pero la necia con su boca, creo que dice algo así, con sus ujú. dichos lo destruye. No se da. Entonces, y entonces, claro, hay verdad en eso, pero a la vez, en ese contexto de Proverbios, del libro de Proverbios, con estas sombras de Sofía, de la falsa sabiduría hablando Ujú, en el libro, creo que ese detalle de que edifica su casa, ¿sí? Y que es lo que terminan haciendo los hebreos, por Salomón. ejemplo, Ujú, con el templo, ¿sí? claro. Es lo que terminan haciendo ellos con el templo, porque edifican ese lugar y el Señor no les mandó a edificar, se les ocurrió a ellos, ¿sí? Se supone que es para el Señor la casa, pero está lleno de Está hecho al gusto ostentación, de ellos. Está al está hecho gusto. al gusto de ellos, al punto de que, por ejemplo, en Bolivia, no sé si fue en Bolivia o en Santiago, uno de los dos lugares, puede que haya sido Santiago, mostró Fernando un plano del templo del dios fenicio Melcar y un plano del templo de Salomón, y eran súper iguales, eran muy iguales, muy idénticos, era asombroso verlos. Y esto porque el arquitecto que construye el templo de Salomón era un templo fenicio que edificaba templos a ese dios. Entonces, eh, toda la descripción que Salomón hace, que él está viendo, o no está viendo, sino que él lo que dibuja, lo que planea David. David era amigo de ese arquitecto y después ese arquitecto ayudó a Salomón. Y el templo que hacen, de partida no se parece al tabernáculo de Moisés, no solo porque es de piedra y no es un tabernáculo, sino porque los detalles que tiene, por ejemplo, esas columnas gigantes que tiene en la puerta, no son parte El del, Joacín molde y... Ujú, del templo, ¿sí? ujú. Con lo único que tenían que ver, o esas dos columnas en la puerta, eran típicas de los templos fenicios, de los templos del comercio, al Sí, dios del todo eso. comercio. Mm, Entonces, y después, justamente cuando Dios viene en Cristo y quiere entrar a su casa, hay un conflicto porque ellos habían edificado su propia casa, como decía esa voz de Sofía en Proverbios, esas, ujú, esa mujer sabia había edificado su propia casa, pero era la casa de ella. ujú, Entonces Israel hizo eso, edificó su propia casa, pero no. ¿Y qué es lo que cae en la iglesia? Tanto con su edificio físico, así como con las estructuras religiosas, que son el ujú, edificio espiritual al final, quieren edificar su propia casa
al punto de que ya en un momento el Señor quiere hacer cosas y ya no puede hacerlas el Señor porque está primero la casa, que la iglesia se edificó a sí misma. Y en esa No. dinámica como de mujer sabia que edifica su propia casa. Y, y creo que me acordé de una vez que hay un apóstol chileno que vive en Suiza y Ujú. es como es más o menos medianamente famoso en algunos lugares, se llama Rodolfo Rojas. Y yo una vez lo escuché su predicación. Él vive hace años en Suiza, está establecido allá, probablemente tenga nacionalidad y todo. El tema es que yo empecé a escuchar algunas predicaciones de él porque había otro predicador chileno que yo había visto un par de veces y me simpatizaba un poco y este predicador escuchaba a ese otro predicador. O lo invitaba a veces y cosas así. Entonces el tema es que yo lo empecé a escuchar y estaba bueno todo lo que decía. Mayormente lo que hablaba eran como principios de sabiduría. En general lo que hablaba eran puros principios todo el tiempo. Principios, principios, principios. Como muy apóstol al final para hablar. Y entonces estaba bueno lo que yo escuchaba. Anduve como unos 2 días escuchándolo en el auto, lo escuchaba en la casa. Y de repente el Señor me empezó a molestar, como con escucharlo. Me decía, que, como, ¿por qué estaba escuchando eso? Y yo le decía, porque está bueno, me sirve. Aparte, Ujú. justo en ese entonces yo estaba haciendo negocios y todo, y mucho de lo que él hablaba era súper aplicable a los negocios que yo estaba haciendo. Entonces, y estaba todo con versículos bíblicos y todo el asunto. Entonces, seguía el Señor molestándome y ya como al tercer día, no era que yo lo escuché sin parar esos 3 días, pero lo había estado poniendo en la tele y así. Estaba trabajando y lo puse un rato mientras trabajaba ordenando como unos Excel de un segundito. Ya, aquí estoy de nuevo. Y entonces el Señor como que me grita, así fue bien fuerte para mí, me grita así, me dice, ya, me dice, sí, deja de escuchar eso, así, muy fuerte. Y yo como que saqué YouTube así porque me asusté, porque lo escuché muy fuerte, una de las veces que más veces he escuchado al Señor como gritarme así. No sé si otra vez, de hecho, lo he escuchado gritarme así. Y yo lo saco y le digo, pero ¿qué pasa? Si ¿qué tienes? Si, como que yo te obedezco, ok, pero todo esto que está aquí es pura escritura, en el fondo casi como que está recitando versos bíblicos y lo explica nomás. Y me dice, lo que pasa, me dice, es que todo lo que él está diciendo es cierto. Y yo así como, ya, ¿y entonces cuál es el problema? Y me dice, el problema es que todo eso que él está escuchando, que él está enseñando, él lo ocupa para construir su propio imperio, su propio reino, y todos los que están sentados allí en esas conferencias que tú ves van a escucharlo porque están buscando hacer exactamente eso. Están buscando escuchar sabiduría que sirva para construir tu propio reinito. Ujú. Entonces, si tú lo escuchas y si tú aprendes y si tú le haces caso, te va a funcionar y te va a resultar y probablemente te va a ir bien financieramente y te va a funcionar todo lo que le está diciendo porque es verdad. Pero Ujú. el problema es que lo que lo inspira a él y a la gente que está ahí es querer construir al final su propia casa, que fue lo que le ocurrió a Salomón y lo que le ocurrió a Israel hasta el tiempo en que vino el Señor. Entonces, creo que, por ejemplo, ese es un detalle en este tema del ser piedra, el poder del ser piedra del Señor. El Señor le dice a Pedro, tú vas a ser una roca, tú vas a ser una piedra, pero yo soy el que va a edificar. Y creo que ese detalle es súper importante. El cuánto nosotros, ni siquiera el cuánto, sino el sí o no, estamos rendidos a que Él pueda edificar con nosotros. Y tener la Y que Él paciencia pueda- de esperar los claro, tiempos que lo vaya a hacer. tanto la paciencia, así como la capacidad de reaccionar. Porque, claro, hay veces que el proceso del Señor requiere paciencia, Ujú. pero hay otras ocasiones que requiere aceleramiento, por ejemplo. Entonces es como que uno estuviese haciendo un pastel con el Entender, Señor. entender los tiempos. Claro, como que uno, por ejemplo,
ahora que estábamos cocinando con los niños, había un rato rápido que era de estar metiendo todos los ingredientes a la licuadora para poder mezclarlos y eso era rápido. Se iba abriéndolo, partiendo los huevos, abriendo la leche, echando la Ujú. harina, una cosa tras otra. Después pero había que estar atento y todo el detalle. Después había una parte muy fácil, que era apretar el botón de la licuadora. Entonces hay veces que el Señor nos tiene haciendo una cosa tras otra, y después nos hace hacer algo muy fácil, como que el Señor nos dice, anda para allá, párate ahí, listo. Como apretar un botón, listo. Pero después viene otra parte, en el caso nuestro, es que estábamos, por ejemplo, poniendo la mezcla en la guaflera, y ahí ya hay que esperar, como decías tú. En esa parte toca Ujú. esperar a que se cocine. Pero Claro. después viene un momento rápido, que es cuando uno tiene que sacar el waffle, porque tiene que sacarlo en un momento rápido. Entonces, creo que, como dices tú, es interesante esa necesidad de entender los tiempos. Mm. Dame un microsegundo que voy a esperar. Ya, ahí sí. Eh, Tengo que lavar la licuadora que ocupamos para hacer la mezcla, porque si no se le pega Ujú. la mezcla. Sí, ya Y vaya- cuesta sacar. Voy con los niños a la cancha. Bueno, sí, cuesta sacarlo. Ahora van saliendo los niños a jugar a la pelota con mi suegro. Ah, Van a qué jugar, bueno. van a jugar fútbol. Van a jugar No, fútbol al pues los liceo. muchachos tienen esa energía, hay que hacer los gastos de energía. Claro, si recién estaban haciendo waffles y ahora se van a jugar a la pelota. Claro. Y en la mañana estaban estudiando y así. Ay, mira que una Pues, cosa curiosa, que cuando salimos por la mañana, uy, vos vieras la ajá. cantidad de dificultad que tuvimos para todo el camino, se nos cruzaban cosas, o sea, se ¿El nos camino a cerraba Reading? la carretera. Sí, cuando pues, estábamos de ida en la mañana, saliendo en la mañana, yo decía, ay, Señor, ábrenos caminos, ábrenos caminos. Venía orando en ese contexto porque llegamos súper tarde, pero de una hora Oh, y media, casi 2 horas y media. ah, porque había tráfico. Y, eh, pero es que iba aumentando. A la par que A queríamos medida salir de a- Londres, se nos ¿ya? cruzaban el camión de la basura, y vos sabes que él va despacito, había que, cosas así nos pasaban. Yo decía, ay, Padre, Ah, este tema de esos días venir así a son, caminar son terribles porque pareciera como que todo está en contra. actuando de adrede. Claro. Sí, claro, y como te Y uno dice estábamos como, orando lo de los caminos, yo, Señor, claro. que tus ángeles nos abran, pero bueno, gracias al Señor muy, llegamos bien en el tiempo que teníamos que llegar, y a la vuelta ya fue más fácil. Eso llegamos en un ratito de vuelta. Pero así cositas y Qué detalles bueno. hola, cositas y detalles que el Señor venía como mostrando, ¿no? Ahí apareciendo Claro. en ese proceso. Y sí, esa oración vino ayer a mi corazón, donde el Señor me hablaba, me traía esto de las mujeres que le hablan a Jeremías y le decían, no, no escucharemos, y empezaban como el clamar esa Wow. misericordia, Que por las empezar a mujeres clamar. por lo de la reina del cielo. Sí, y luego después decía, "Ay, Señor, ¿será que eso tiene que ver con lo que, porque yo imagino Qué que ahorita que fuerte. vaya Rina para lo de allá, se va a Claro. mover todo eso, porque ellos empiezan mañana un curso, ¿no es cierto? Empiezan el Sí, pues el de curso la de la reina. Reina del Cielo, sí. Es como una semana, ¿o no? Algo así. Son 4 esta semana, no, mañana empieza, primero creo, o hoy día. Ajá. No, Mañana mañana, empieza mañana, primero. mañana. Sí, sí, Son empieza cuatro mañana. días hasta el viernes, y ya luego continúan. Eso Ujú. como que está conectado una cosa con lo que van a hacer por Es como la allá, en antesala de lo de Toledo. España. Sí. Entonces yo dije, Señor, ¿será que eso está conectado, lo que tú estás moviendo acá con lo de allá?
eh, porque yo recuerdo en una oportunidad algo que el Señor, cuando trabajamos el tema de las iniquidades, Ajá, y claro, el Señor nos hizo ministrar en ese entonces, estoy hablando hace muchos años atrás, el tema de las bendiciones, bajo qué bendición estábamos caminando en el matrimonio. ya, ajá, Cuando el pastor Fernando ministró el tema de la familia, ya, y, y claro, algo que el Señor nos hablaba, de que, claro, la mayoría de nuestras familias venían, los matrimonios sobre todo, venían bajo lo de la Reina del Cielo, todos se habían casado bajo ese sistema. claro, Y éramos prácticamente nosotros los únicos que habíamos salido de ahí. Y, y algo, porque una de las cosas que el Señor me hablaba con el tema de Joshua por allá, era justamente que era una de las bendiciones de caminar en el pacto y en la obediencia que el Señor nos estaba dando. Y ajá, traía mucho eso a memoria el Padre con este tema de bajo qué bendición, bajo qué sistema muchas veces se estuvo edificando, se estuvo caminando. Y como sobre que toda la familia, porque yo lo veo como por la familia, por los hogares, que al final sí. es lo que sustenta la iglesia, ¿no? Mm. Yo creo, Mm, creo que ahí está bueno, bueno, pienso que tenemos confianza y de buena forma, de buen, sí, pequeños desacuerdos. sí, ajá, Yo pienso que la familia es hiper importante, ¿sí? ujú, Súper importante. Pero yo creo que cuando se entra a poner esa idea, que uno la escucha mucho en distintos círculos, una qué, esa qué, perdón, no se esa entendió. idea, Ah, cuando se ya. entra a poner esa idea de que la familia es el fundamento de la iglesia, Ujú, eh, es o sea, es complicada de partida porque la palabra que se está usando, no hablo contra ti, sino es algo el término. escuchado, pero el término Ujú. que se está usando, O podría ser el valor que se le da, o sea, quitar lo que claro, es realmente. claro, porque el tema es que el fundamento de la iglesia es Cristo, Es Cristo. Ujú. O Es sea, Cristo, claro, sí, te claro entiendo. está. Y Ujú, entonces los apóstoles, por ejemplo, no sé, pues, Pablo le da mucha importancia a la iglesia, o sea, a la familia, al punto de que él ujú, dice, bueno, que el que vaya a ser anciano, o el que quiera ser anciano, que tenga su casa ordenada, que tenga su claro. casa ordenada, su hijo, su esposa, qué sé yo. Ujú, Eh, pero es un tema de Pablo ese. Pablo plantea eso así, Pablo plantea eso así, y está bien, tiene mucho sentido, es sano, es coherente, porque claro, uno podría esperar que una persona que tiene mucho desorden en su casa, por ejemplo, no podría no llevar bien las cosas en la congregación. Pero el asunto es que eso está obviando algunas cosas. Si uno, si uno quisiera, por ejemplo, basar la autoridad de un hijo del Señor en el hecho de que sus hijos le hagan caso, por ejemplo, ujú, es complicado, porque al padre, su hijo Jesús, obediencia perfecta, pero el resto de sus hijos, todos nosotros, de Adán para adelante, no entramos allí, no entramos allí. Entonces, esa descalificación, uno pasa ese de pequeño detalle. Ah, es que su esposa tiene que andar derechita la esposa, si este personaje es un hombre de Dios, su esposa tiene que andar derechita, porque mira, dice el versículo de Pablo ahí.
Pero de nuevo, la humanidad, Israel, la iglesia, o Israel y la iglesia sobre todo, fueron en el caso de Israel y en el caso de la iglesia es la esposa del Señor. Sin embargo, claro, en sentido de diseño y en un sentido celestial, la iglesia es la esposa sujeta a Cristo y todo el asunto. Pero obviamente todas las cosas que estábamos hablando delante, esta iglesia que edifica su propia casa, no es, y Israel tampoco no fue una esposa súper sujeta a su esposo. Entonces, es complicado porque si uno toma ese parámetro de Pablo, sin quererlo, obviamente Pablo jamás tuvo esa intención en absoluto, probablemente no lo pensó, pero ese parámetro pone en cuestión al mismo Señor en el fondo, en parte. ¿Entiendes? Porque uno dice, oye, pero mira, no todos tus hijos son obedientes, Señor. Tu esposa no siempre está haciendo lo que tú quieres, cuando tú quieres, como tú quieres. De hecho, a veces de plano tu esposa se ha parado, como Israel en el antiguo pacto, en el antiguo matrimonio, y te dijo que no quería hacer lo que tú estabas diciendo. Entonces, ese parámetro de, de tal importancia de la familia, uno es algo que uno solo va a encontrar en Pablo, no lo va a encontrar en Jesús, no lo va a encontrar en los apóstoles, nadie más dice eso, solo lo dice Pablo. Eh, y además que cuando uno está leyendo a Pablo, está leyendo una persona que vive sola. O sea, estoy leyendo una persona que vive sola. Sí, vive con comunidades de hermanos y todo, pero Pablo se entiende, o vive en don de continencia, no vive con esposa, no tiene esposa, no vive con hijos, y entonces está hablando desde una perspectiva como Pablo. Pablo es un arquitecto, como él mismo lo dice, y entonces hay muchas cosas en las que Pablo es muy perfeccionista, podríamos decirlo, de alguna manera. ¿Sí? Es muy perfeccionista en lo que él plantea. Pero el rollo es que cuando uno va a la realidad, y ni siquiera a nuestra realidad, porque no se trata de aterrizar las cosas a nosotros, sino de si uno piensa en el mismo Señor, es como, ¿sí? Porque yo escuchaba eso a veces, oye, mira, mira ese hombre, ¿cómo va a ser si, mira, tiene dos hijos que son, un hijo es homosexual y el otro es ladrón? Un hijo de él está en el ministerio, por ejemplo. Y yo le he contestado y le he dicho, bueno, ¿y el padre? ¿Qué pasó con el padre? El padre, su primer hijo en la tierra, que fue Adán, le dio la espalda al tiempo y se fue. Y, y el padre tiene muchos hijos que se han ido y que se han hecho homosexuales y que se han hecho esto otro y eran sus hijos y se fueron. Y el padre sigue siendo el padre y sigue siendo Dios. Y el otro punto, y esto es lo otro que quería tocar, es que esa visión ignora el hecho de que las personas dentro de una familia tienen voluntad, ¿sí? No son muebles o para cambiarlo, la esposa en el caso de ti que eres más fuerte espiritualmente en la casa. Mauricio y tus hijos no son muebles, no son carros que tú le haces todas las mantenciones, entonces están espectaculares. Si le pasa algo al carro, responsabilidad de María que no le hizo las mantenciones. No son cosas. Tu esposo y tus hijos tienen voluntades. Y aunque tú hicieras todo perfecto, como el Señor hizo todo perfecto en Edén, igualito que Adán, Mauricio y cada uno de tus niños, podrían ellos tomar la decisión negra o blanca, buena o mala que quisieran, cualquier día, porque tienen una voluntad. Y entonces, en ese sentido, yo pienso que a menos que uno sepa que el responsable del desastre en la casa de alguien es esa persona, porque ya, no sé, la esposa dice, no, es que este hombre está todo el día encerrado leyendo la escritura y jamás ha tomado un brazo a mis hijos, por ejemplo. Y uno escucha a veces eso, yo he escuchado esas cosas. Ajá. Uno le hace cariño a los niños, no mira a los niños a los ojos, no les habla.
a mí solo me habla para decirme qué quiere comer. Ya, obviamente ahí el desastre es culpa de él, pero uno no puede de buena primera juzgar al hermano o a la hermana por la condición de su casa, por el hecho de que a menos que sean niños chiquititos, eh, las otras personas tienen decisiones, pues, tienen voluntad. Claro, Y yo, yo, bueno, dale, dale. yo creo que eso es muy a lo personal, creo, no sé, y por lo menos yo, obviamente venía con esa idea de comienzo, yo creo, porque esa es como decíamos, es la idea y como el fundamento con el que uno crece en una congregación tradicional, Claro, ya que esto es así, esto tiene que ser así, y eso era lo que hablábamos el otro día, son esas piedras que se colocaron que uno creía que eran la base y que en el proceso el Señor nos fue removiéndolas y quitándolas, eh, de la cual pues prácticamente estaban dividiendo la casa. claro. Eh, a ver, pues te digo, corrígeme porque como te digo, creo que este es el tiempo que el Señor, por eso es que me inscribí en las clases que estás dando, porque creo que hay cosas de que todavía a lo mejor no están claras y están bajo una idea, todavía puede estar bajo una luz que no sea la luz verdadera. Y uno cree que está Claro. en la verdad. Creo que por lo menos me encuentro en ese tiempo donde el Señor me está hablando de cosas que necesitan asentarse en luz. Pero yo creo que en este proceso, mejor dicho, a estas alturas, he aprendido a ver que cada persona es individual, Ujú. como que el trato del Señor es diferente con cada uno de acuerdo a lo que piensa, cree y a lo que es el hogar, o sea, su hogar. Porque uno de los Ujú. problemas y de las mentalidades que el Señor tuvo que cambiar es que uno quería copiar modelos y copiar formas, como que la familia pastoral o como los hermanitos, ay, qué bonitos se ven. No es cierto cómo se ve toda esta familia preciosa, pero al final te dabas cuenta que era puro pantalla, eran Sí, solamente fotos para el Face, fotos para el yo Face. pienso, Cortito, que Ajá. ese tema yo pienso que el Señor desea que nosotros entendamos diseño, Ujú, pero creo que cuando hay como un sobreénfasis del diseño, muchas veces ujú, pasa eso. Y entonces la iglesia o el hermano empieza a querer buscar un diseño en todos lados y ve el diseño ujú, como algo que se puede replicar. ujú, Y entonces, los diseños del Señor son dinámicos. Por ejemplo, o sea, los árboles, los manzanos tienen un ADN que lo hace ser manzano, dar manzana en cierta cantidad de tiempo, qué sé yo, pero no son iguales todos los manzanos, aunque haya un diseño, pero el diseño cambia, se adapta por distintas razones, desde el clima, desde el suelo donde lo plantaron, la cantidad de veces que lo podan, infinidad de factores. ujú. Y entonces a veces se abraza el entendimiento de los diseños con una mentalidad como que fuese un molde. Y entonces, mira, este manzano no calza con el molde, hay que cortarlo, no es un manzano perfecto porque no entra ahí. Y entonces, por ejemplo, en el caso de la familia, ese pasaje famoso de que le dijo uno de los apóstoles a alguien, cree tú y serás salvo tú y toda tu casa. De partida, eso no está dicho como doctrina por ninguno de los apóstoles ni como Jesús, fue una frase de un apóstol a una persona particular. Ahora, ese pasaje está mostrando que es posible que eso ocurra, que por la fe de María pueda llegar a ser salvo Mauricio, sus hijos, etcétera, por su fe. Es posible que ocurra, el Señor actúa de esa forma. Eso está mostrando el pasaje. Ahora, que es posible no quiere decir que sea necesario. O sea, siempre si tú crees, entonces toda tu familia debiera estar convertida, porque mira, el Señor le dijo a esa persona que si él creía, ¿se entiende? Y por lo general se da ese salto. ¿Entiendes? Si tu fe fuera genuina y tú estuvieras metido con realidad con el Señor, toda tu familia hubiera creído, porque mira, ahí dice, cuando en realidad el versículo es una historia de un apóstol que le dijo eso a una persona, y uno puede extraer un principio de eso, la fe de alguien puede convertir a su casa o puede convertir a su vecindario incluso,
es posible, pero pero el apóstol no dijo, oh, tu familia va a convertirse, porque cada persona que cree su familia se convierte. Nunca dijo eso el apóstol, ni ninguno de los apóstoles enseñó eso. Ahora, obviamente, el enseñar eso de esa forma, como si ahí dijera que cada vez que alguien cree, toda tu familia tiene que convertirse, que sería el ideal y sería precioso, ¿cierto? Pero el Señor nunca planteó eso como una ley, pero sin embargo ha traído mucha condenación, porque la hermana la hermana está sola, se congrega sola, o el hermano se congrega solo, su esposa no está como muy enchufada, los hijos tampoco, y entonces él se siente frustrado porque dice, ah, mira, esta promesa del Señor no se cumple en mi vida, a lo mejor yo no he creído genuinamente, porque si yo hubiera creído, se hubieran convertido todos. Entonces, obviamente, dice el Señor, no quiere que nadie se pierda, todos procedan al arrepentimiento. Eso está full. Pero lo heavy es que el pasaje dice el Señor no quiere. Sin embargo, como el Señor respeta nuestras voluntades al final, ese que el Señor no quiera no quiere decir que las cosas van a ser de una forma. Y yo creo que esto tiene mucho que ver esta conversación con el tema de las piedras arriba, porque Ujú. justamente el pensamiento del café porque me picó la garganta y me entró como una pelusa. El pensamiento de los diseños como moldes, lo que violenta las piedras para transformarlas en ladrillo. Para tomar la piedra y como no calza en el molde, le voy a empezar a pegar por acá y le voy a empezar por allá, ¿cierto? Para que quede cuadradita, como el molde. Y creo que algo que ni nosotros debiéramos hacer con otras personas, por ejemplo, no sé, yo no, todo este año jamás yo la senté a ustedes y le dije, a ver, así es un intercesor. Ustedes cinco tienen que ser de esta manera. Nunca. Y son las cinco súper diferentes. Y cada una con sus diferencias brilla en su diferencia y en su relación con el Señor. Sin embargo, en muchos contextos, de pronto lo que hubiera habido hubiera sido un curso de intercesión o cinco cursos de intercesión con niveles así, en que ustedes se volvieran exactamente igual a eso. Y entonces después uno se encuentra con las hermanas del ministerio, resulta que son puros robots y todas hablan igual. Todas hablan igual, miran igual, saludan igual, piden disculpas igual, piden comida igual, ofrendan de la misma forma, levantan las manos de la misma y exacta manera cuando están adorando. O sea, el molde es notorio que hay un molde así que se les puso encima y que se aplastó y que se quebraron las diferencias para que quedaran cuadraditas y se pusieran a ubicar una al lado de la otra. Entonces creo que de nuevo es algo que nosotros no debiéramos hacer con otros, pero también nosotros debiésemos identificar cuando hay un molde que nos fue impuesto desde fuera y que nosotros lo abrazamos y nos lo estamos autoimponiendo nosotros. Y estamos nosotros mismos poniéndole, como hablábamos creo en la reunión pasada, límite al Señor y a la expresión del Señor a que se mueva dentro de ese molde de lo que es de lo que es una anciana de una iglesia, por ejemplo, en el caso tuyo, de lo que es una intercesora, de lo que es una hija de Dios, en este molde le tengo que mover. Sí, yo creo que el Señor ha ido como rompiendo eso y obviamente falta que el Señor traiga mayor, eh, como cuando hablaste ahorita de la mujer sabia y verla desde la dimensión de la esposa, o sea, desde ese lado, de verla desde los celestiales, ya ese versículo cambia completamente. ¿No es Totalmente. cierto? Totalmente. Pero hay cosas como tú dices, como lo estaba mirando yo hasta un momento, la estaba mirando como terrenal, por decir algo, de una forma eh, muy literal, Mm, cuando sabemos que el Señor nos está enseñando desde el Espíritu. Y creo que hay, esas son de las cosas que en este momento, cuando veía ese piso que se me movía, que me temblaba, va a empezar a remover cosas sobre las cuales tal vez tú dices, como tú estás comentando ahorita, estaba asentada ciertas cosas son, bueno, no, mover a lo que tenga que moverse, ¿no?
Sí. Ajá. Me pareció muy curioso, no sé si ustedes vieron, justamente cuando el Señor me llevaba a ver este tema de clamar misericordia y empezar a orar, pude experimentar, me salió una noticia que pasó este fin de semana justamente, y fue en Francia, no sé si lo pudieron ver. Vino ¿Qué una fue lo que tormenta, ocurrió? que por lo menos yo cuando lo vi, se me vino lo del terremoto. Fue cuando vino una lluvia tan tremenda, una tormenta, donde esa torre se empezó a remover todo. Parece que se estuviera moviendo. Una cosa increíble, eso parecía eh, ay, perdón, se me fue, como me moví, se me movió la pantalla. Este, es que me quitaron del lugar donde estaba porque van a trabajar. Estoy buscando otro lugarcito. Este, eso se movió todo, vino una tormenta tan tremenda y me ponía a pensar estaban mostrando era la Torre Eiffel en Francia y justamente se llama la Ciudad de la Luz. No te escucho. Oh, perdón. ¿Era la Torre Eiffel la que se movía? Sí, en Francia hubo una tormenta tan tremenda este fin de semana, eso se inundó y eso se movía como y venía la palabra Wow. que Jane nos estuvo compartiendo, ya, que todas las cosas serán removidas y por las Ajá. inconmovibles y estarán estas. Y me venía eso Ajá. y pensaba en ese terremoto que va a haber cosas y que se van a mover tanto en lo espiritual como en lo físico. Ajá. Y cuando veía ese temblor, y Francia es conocida la ciudad de la luz, que es como la nombra, antes era Betel, la ciudad de Ajá. la luz. Yo dije, ay, Señor, que no me lo esté imaginando todo eso, decía, pero me venía a mí todo eso pensamiento, de todo ese remover, porque supuestamente salió también en la noticia, le decía, ay, no, Yane, yo creo que esos temblores que hemos estado viendo en las últimas intercesiones, tiene que ver con las cosas que están pasando también, le digo, como el Mira, primer hay ministro de un acá ha declarado la guerra, que prepárense, así andan anunciando. declaró la, pero fue ahora eso, declaró la guerra Sí, ahora. ahorita, sí. Steinmer, Es- sí, oh, qué loco. o sea, Completamente. es justamente estas noticias estaban así una detrás de otra. Ajá. Sí, mi amor. Ahora las mando la noticia, pero pensaba mucho en lo que te decían, en esto de este temblor, este remover, y cuando vi eso en Francia dije, uy, tremendo que esta ciudad y esa torre de ahí se haya movido porque es conocida la ciudad de la luz. Y prácticamente esa torre es la luz de ellos. Vi un video recién, yo no le puse play, sí, pero Ujú. en que es como una noticia que se repitió harto durante la tormenta y era que la Torre Eiffel había desaparecido, ¿sí? Y era porque había gente grabando la Torre Eiffel en medio de la tormenta y de repente vino la nube, bajó y empezó a envolver a la torre hasta que desapareció. Entonces, me pareció súper profético porque la nube, Ujú. la nube representa por una parte los juicios del Señor, la manifestación del Señor, pero por otra parte la nube es la iglesia también. Entonces me llamó mucho la atención que bajara la nube y envolviera hacia la torre y la hiciera desaparecer y que la gente, la noticia que salía era la Torre Eiffel desaparece, la Torre Eiffel desaparece Wow. en Twitter.
Creo que es interesante por el hecho de que es una estructura hiperpiramidal, así, PayPal, y que viniera la dimensión de la iglesia verdadera a envolverla y hacerla desaparecer. Mira que Francia, al ser un lenguaje, hablando de los lenguajes y en lo que nosotros estamos, es el origen del Ujú. lenguaje inglés. Entonces, y nosotros estamos Al orando punto de que por el escudo eso. está escrito con palabras francesas. Claro, claro. Entonces, yo creo que este remover que se está dando eh, Ajá. posiblemente va a afectar a muchas de las cosas que van a pasar o están pasando a Francia a través del lenguaje. No lo sé, pero Y bueno, cuando subimos el monte Snowdon, hicimos el tema de la espada y ujú, todo eso, y la intersección que tuvimos con ustedes, donde aparecía Excalibur y la mesa redonda y todo el tema, ujú. eh, al día siguiente pasó eso que hemos conversado, de que se robaron a Excalibur en Francia. Había una Ah, mira. espada que le llamaban Excalibur, estaba en Sí, Francia, me no acuerdo. en Reino Unido, y se la robaron. Y no apareció nunca Ujú. más, se la robaron, no. Lo digo en broma, pero tal vez fue un ángel que pasó y la hizo desaparecer. Ay, ahorita me acordé, ahorita que hablaste de eso. Allá en Reading se encuentra, se llama el tapete es un tapete que cuenta toda la historia de la guerra de guerras desde el tiempo del 1066, que es la entrada de los vikingos, de los anglosajones Ajá. a Inglaterra en adelante. Entonces, La muestra ahí es en este tiempo es donde se construye, se empieza a edificar Inglaterra, la unidad Ajá. y todo eso, establecer Ajá. Inglaterra como tal. ¿Ya? Sí. Eh, Dame un segundito, lo voy a buscar. Entonces, allá se escribe, se, se borda un tapete por orden del rey Alfred, o Albert Alfred, creo que era. ¿Ya? Alfred. Sí, Alfred, y es un tapete de 70 metros, porque al final el que destruye las abadías y todo eso es el bisnieto de este Enrique I, que es el que construye esta abadía y hace ese lugar allá, Ajá. ¿ya? Y una de las Ujú. cosas que me llamó a la muerte de este rey, la voy a buscar aquí, anda. Eh, es esta foto. Luego se la subo, que era lo que a ver, me deja. A ver, no la Aquí veo, está. ponela más arriba. Más, ponela Ah, frente de tu cara. Ahí se ve, que tu cara está. Ah, mira la ya. mano. ¿Ese es el tapete? Esa es una parte, son 70 metros. Y sale la mano. Mírala. ¿En qué parte? Es como cuando la trasladaron, una cosa así. Cuando no, a la muerte, al entierro de este rey. Ajá. Y pensaba en la mano que escribe y sale del cielo. Qué heavy. Me pareció en todo el papel. Ahora los mando. Aquí está. Es el rey Eduardo. Es Eduardo. Ah. Y tiene que ver, dice, que están llevando el cuerpo del rey Eduardo a la iglesia de San Ujú, Pedro, el apóstol. ujú. Es cuando lo van a enterrar Entiendo. y dije, no, tengo que buscar más en relación a eso porque me impresionó en todo el tapete fue ver la mano esa saliendo y cuando oramos fue la mano que veía que escribió. Yo dije, ¿qué hace esa mano por acá saliendo del cielo? Qué loco. O sea, el asunto de la mano que escribe está por todos lados. Sí, esa fue otra de las cosas que me pareció muy interesante en este lugar.
Ahí se las mandé. Es un tapete inmenso y es en este tiempo donde se empieza ya a establecer al 1400, 1500 el lenguaje como tal del inglés. El lenguaje inglés. Sí. Ajá. Por el 1400, 1500. Ah, bueno, de hecho, es súper, como lo habíamos conversado una vez, Ujú, la traducción del Nuevo Testamento que hace Wycliffe al finales del 1300, ujú. y por el cual él muere en parte por haber escrito ese Nuevo Testamento, muere por liberar el lenguaje al final en parte, y liberar la escritura, el lenguaje de toda la gente. El, esa Biblia, o sea, ese Nuevo Testamento de Wycliffe es súper importante para el surgimiento del inglés, porque él unifica al escribirla, así como Lutero lo hizo con las lenguas germánicas y Lutero impulsó el nacimiento del alemán. En el caso de Wycliffe, él unificó muchas palabras que eran como el inglés, pero tenían muchas versiones diferentes por el dialecto, por los dialectos de los distintos lugares, y entonces empezó a unificar un idioma en el Nuevo Testamento que él escribe. Wycliffe. En un ratito más, en unos minutitos, me tengo que ir, porque Ujú, va a empezar un proceso de oración por Italia, con mm, unos hermanos que están trabajando con Italia ujú. y nos invitaron a formar parte por el hecho de estar en Europa. Entonces, más ratito es la primera reunión de eso. Ahora, como en 20 minutos es la reunión. Justo donde Entonces, están los pies de Europa. Donde están los pies. claro, ¿dónde están los pies? Sí, de hecho, muy probable que la intercesión se vaya muy por el lado de los caminos y cosas así, por ser Italia. Mm. Sí, mm, sí. Sí, bueno, está interesante porque está conectando más, esta intercesión por Italia va a estar conectando a muchos hermanos más que están en Europa. Por ejemplo, hasta ahora Gabriela, la hermana por Ujú. la que le pedí oración. ¿Tú conoces a Gabriela? La ubico de los grupos, ¿no? De las reuniones De que los hemos mismos estado. cursos. Ah, ya. Ujú. Gabriela lleva algunos años en Alemania, unos 3 o 4, y su esposo un poco más. Su esposo es un alemán así cualquiera. No pensarías que es latino jamás. Es un alemán total. Y ella tiene el Son Leipzig por su esposo, tiene el apellido del esposo. Eh, pero el asunto es que ella había estado en Europa hasta ahora, pero no se había vinculado mucho con trabajos de intercesión y cosas así. Y ella y su esposo tienen bastante experiencia durante más de 10 años, probablemente eran parte del equipo más íntimo de Fernando, por ejemplo. Sin embargo, estos años, desde que se mudaron a Alemania, ellos habían estado más bien retraídos, reservados en sus cosas con el Señor y eso. Entonces, está interesante el hecho de que ella empiece a vincularse con otros hermanos. Ella hace como un año atrás, una vez me preguntó si ella podía incorporarse a nuestras reuniones, a nosotros, a esta reunión. Pero en esa ocasión, creo, puede ser que yo te lo comenté o no me acuerdo. Sí, lo Pero en esa comentaste, que ocasión, oráramos, pero eso sí, no se volvió a tocar más. y claro, es que yo mismo lo dejé ahí en ese entonces por dos cosas. Uno, porque yo quería que ustedes se desarrollaran más en el hablar. O sea, yo sé que cuando estaban entre ustedes hablaban de todo y todo lo que el Señor les mostraba y todo, pero muchas veces cuando estaba yo, algunas ya no hablaban tanto, ¿sí? Y entonces yo quería que que se diera y que ustedes tuvieran confianza de hacerlo, que es algo que siempre pasa. O sea, por ejemplo, en los grupos en torno a Anita, está toda la gente hablando, de repente aparece Anita en el Zoom y se calla todo.
y no quieren hablar. Intimidan, te intimidan. Claro, y no quieren hablar. Y así. Entonces yo con ella tengo mucha confianza, a la vez ella me tiene mucho respeto a mí y todo. Eh, La hemos estado ayudando en algunas cosas en estos últimos años, de tiempo en tiempo. Pero yo no quería que ella entrara al grupo y se desbalanceara, por decirlo de alguna forma, y que después todo se tratara como una conversación entre ella y yo, por ejemplo. No quería que pasara eso. Y también porque el grupo estaba centrado en Reino Unido y en Irlanda. Ajá. Eso era en el fondo lo más importante. Y en el caso de nuestro, sobre todo, estaba centrado en Reino Unido y Londres. Y entonces ella estaba en otro lugar. Y si bien le iba a ser bien reunirse y todo, pero yo no sentí que ella de momento tuviese como un llamado a Londres, por ejemplo. Ella podría estar viviendo en Alemania y que el señor le hubiera hablado de Londres y entonces, genial, sí, dale. Pero el caso de ella era por reunirse con una iglesia, pero no era porque ella me dijera, es que el señor me empezó a hablar de Reino Unido, o el señor me empezó a hablar de Londres, qué sé yo, o de Escocia, no sé, algo. Entonces, en ese entonces al menos yo le dije literalmente lo mismo que le estoy diciendo a usted ahora, así con toda libertad le dije lo mismo. Y que prefería que de pronto más adelante, si el señor le hablaba o le ponía en el corazón el tema, me lo dijera otra vez, como más adelante. O, eh, o le dije, o de repente, si más adelante nos habla el señor a mí o a alguien del equipo que recuerde, te decimos, sea que te hable a ti o el señor o a nosotros, pero por ahora no. Eh, entonces, hoy día gente como ella y así otros hermanos que están en Europa, que de pronto en Latinoamérica tuvieron mucha experiencia en intercesión y trabajo en el espíritu, pero han estado solos en Europa y ahora van a empezar como a vincularse en- con este trabajo por Italia. Entonces creo que es algo bien interesante a nivel de Europa. Entonces vamos a estar ahí con Romina. eh, Y bueno, les quería contar para que lo supieran y también yo les vivo diciendo a ustedes, "Oh, pueden orar por esto, pueden orar por esto". Disculpen, pero para que lo recuerden en sus oraciones. Eso es Eh, oración. sí, o estén atentos y si el Señor le habla algo, si ven algo de repente, o de pronto ven una noticia así que les salta y la quieren compartir. O si tienen algún sueño o el señor de plano les habla de Italia, pueden mencionar y nosotros podemos Yo ser lo que, canal para que llegue. yo lo que percibo con esta dimensión de la roca y Ajá. entendiendo que el catolicismo viene fundándose en la roca que es Pedro, pues va a haber mucho mover, por lo menos yo lo veo, lo percibo de esta manera, Sí, con totalmente. ese del mover de las rocas, lo que te decía, ¿no? Ese terremoto que veía, lo único que me decía el Señor era que clamara la misericordia Mm, por todo lo que Y, y, se va a mover. y a diferencia de otros lugares de Europa, Italia sí tiene terremotos, por ejemplo. Mm. No digo que sea eso exactamente de lo que el Señor te está hablando, Ujú. pero pensando en eso, Italia sí es un lugar que suele moverse, por ejemplo. Eh, Su, una de las su cosas ajá. volcán. Y una de las cosas que he entendido de parte del Señor es que muchos Ajá. de los lugares que el Señor me permite ir, viajar, hay veces consciente, otras veces inconscientemente que uno elige al azar, ay, vamos, ¿para qué tan? Y el Para Señor tenía pasear. algo preparado, sí, y el Señor tenía algo para uno. Este Ajá. año, mira, intenté por todas partes viajar a Italia Mm. y el Señor no me lo permitió, por ninguna parte, por ninguna parte. Y hoy día me dijo mi esposo, me dijo, yo creo que no deberíamos viajar no sé.
Y yo lo tomé de parte del Señor porque estábamos tratando de buscar las vacaciones y dije, no, vamos a Italia, papi, porque así siempre hemos hecho todos los años, vamos a tal lugar. Y pues las cosas se dan, pero sin ningún problema, hasta yo para solicitar visa y todo esto. Y este año dijimos, vamos a Italia, ¿qué te parece? Y vamos a ir a Roma. Ajá. He intentado por todas partes querer acceder mira, no he podido. No he podido, No se te no ha se me ha dado. abierto, no se me ha dado. Hasta iba a ir a comprar esto. Bueno, he buscado todos los medios, todas las puertas del pero por todos lados se me ha cerrado. Y luego nos pusimos a hablar con Mauricio, bueno, busquemos otra parte, vámonos para otro lado. Y nada, pero una cosa con Italia fue de que yo sé, cuando el Señor me cierra las puertas es porque no tengo que ir. No se me cierra ahí por completo. Y ahora y ayer hablando, porque ya nos íbamos a ir justamente en el taco de Italia, ahí por donde está Corfú, Grecia, al frente está Albania, y hay unos lugares preciosos en Albania, donde estaba bueno, bonito y barato, y era justamente al frente de Italia. Y porque todos los aviones, tiquetes hacían escala en Milán. Yo, Señor, ¿qué tienes con Italia, padre? Decía, ¿qué tienes vos con este? Y no, le digo, y ayer me dijo, yo creo que no deberíamos viajar este año. Creo que nos Mm, quedamos Ajá. quietos. Mirar más adelante si las cosas se abren, pero como que están habiendo mucho mover en la tierra. O sea, él no sí, sabe nada de eso, pero yo digo, bueno, papi, quedémonos quietos sin hacer nada. Pero después de todos esos moveres que se están dando, y hablando de los terremotos y ujú, de la tierra y de todas las cosas, digo, será padre que no nos quede, por lo menos a mí, en mi caso, Que se queden que no quietitos. que me bueno, quede quieta. yo voy a Italia el mes que viene. Mira, Cas- chévere. Casualmente, bueno, voy por mi cumpleaños. Eso fue mi hija ya hace tiempo que ella me preguntó, mami, Mm. ¿dónde quieres ir? Y yo le Ujú. dije, ay, me gustaría ir a Italia, mami. Y ella, vale, vamos pues. Y dijo que vamos para mi cumpleaños. Pues voy en agosto, Pero ¿para dónde? para Milán. Milán, Ujú. qué ¿Ya has chévere. estado en Italia antes, Rina? No, primera vez que voy. Siempre me ha gustado. ¿Vas, vas con tu hijo o vas sola? Voy con mi hija, sí. Ajá. Primera vez que voy a Italia, siempre le he dicho a mi hija que me gustaría conocerlo, pues, ¿sabes? Conocer Italia. Pero qué bonito que se dé pensando en lo que estamos hablando. Sí, Ujú. exacto, por eso es que por eso lo comento, porque me llama la atención ahorita que están hablando de Italia y de eso, y yo no sé Como, por qué, como pero tu viaje a Praga la otra vez también. Claro, también se me viene la palabra cuando estábamos hablando que están hablando de Italia y todo eso, así como esos caminos que estamos como estableciendo, o algo así, no sé, se me venía la palabra sí. caminos cuando empezaron a hablar, Ajá. porque me llama la atención que voy para España. Voy a esta broma que no sé qué va a hacer el señor allá, pero cuando regrese de allá, yo a los 15 días voy a Italia. Ajá. Entonces, Entonces no sé. ponle alta atención a tal vez Sí, nexos de las cosas de las que participes ujú. en España que de pronto tuviesen relación con Italia. Sí, por eso me llama la atención eso, me llama la atención eso ahorita que lo comentas, pues bueno. ¿Tú sabes el vínculo del nombre de Venezuela con Italia? De Venecia, Sí, sí, sí. que Sí. Que Venezuela se llama la significa pequeña, pequeña Venecia. ajá, Mm, se llama Pequeña Venecia. Ujú. Se llama Pequeña interesante. Venecia, sí. Sí, Ahora, eso fue muy, muy pretencioso de parte de los europeos, porque en realidad la pequeña es Venecia y la grande es Venezuela. exacto.
Yo me imagino que no tenían ni idea, como no había Google Maps. Sí, creo que no Claro. tenía idea de eso. Hola, Santiago. Ese es Santiago Mateo. Esteban, Es Emma. Es es Emma. Ay, Emma. siempre Era Emma, lo que pasa es que tiene el pelo tomado. tiene el pelo recogido. Es que no se le veía solo la Parece manita. muchísimo. Mira, a ver, la voy a llevar a saludar. Ven, Emma. Yo estaba prendiendo el fuego de la calefacción Mm. porque ya se puso a Ay, hacer mucho frío. Aquí ay, qué está rico. Emma, Hola, lectora. Hola, Hola, está con su Emma. delantal de cocinera porque está haciendo sus la waffles. cocinera. Ajá. Wow. Ya sabe, el encargo 5 me manda aquí para los 5. Sí, no, cuando venga. Aquí tiene sus waffles. Oh, Ah, wow. pero Wow. Qué Emma, bien, cuando vengas qué tienes que hacer los rico. waffles, Emma. toca, Bueno. toca hacer el tester. Toca hacer la prueba, a ver ¿qué tal? Emma nos tiene que hacer waffles a nosotras cuando venga. Eso. ¿Sí? Sí. Nos tiene que hacer. De postre, hacemos un barbecue y Emma hace postre de waffles con helado. Muy bien. Amén. Está muy interesante Amigas todo. Yo creo que hay queridas, mucha conexión. Ujú. tengo que irme para el lado italiano. Cualquier cosa a la orden. Si necesitas algo de Ay, traducción o algo, ya sabes. Gracias, Claudita. Con gusto. ¿Te viene Yo una aquí. reunión con Brian el otro día? Sí, 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 sí. Me invitó. Es que lo conocí en Águilas y me ha invitado, me ha invitado, ¿Ya? me ha invitado bastante. Entonces, pues, sabes, por simplemente mantener la amistad tan bello, me invitó y dije, ok, ¿Ya? los entré. Sí, tan Qué bello. bueno. Mm, Sí, somos amigos con él. imagínese, sí, sí me había dicho. Sí, está bien. Estaba Qué bueno. también Candela, que estuvo en Paipa. Ajá. Había alguien más. Candela, bueno, Candela lleva tiempo y también Eso me dijo, sí, Adriana, todos ellos, todo ese grupo. ya, ya me imagino, pero yo no yo no sabía que Candela iba a estar ahí, yo simplemente, pues, por la invitación De Brian. de Brian tan bello, sí. Entonces, pero pensé que iban a estar adorando, eso es lo que pensé que iban a hacer, la verdad, como siempre me manda música, dije, ay, qué maravilloso, me voy a ¿Ah? meter a adorar un rato y era a hablar y hablar y hablar. Y yo, sí, estuvo bueno, pero yo, ups, pero bueno, estuvo bien, estuvo bien, Bueno, estuvo les bien. voy a dejar. Dale, dale. Muchas gracias por hoy. Creo que, bueno, Claudia entró casi después, pero salieron varias cosas súper interesantes de parte del señor que pienso que si no estuviste antes sería bueno escuchar. Sí, lo voy a escuchar, perdónenme, es que me puse con las Y bueno, instrucciones y me perdí. le Dale. contamos a María de nuestra gran reunión el miércoles pasado, que fue tan bonita, productiva, y que ya va viento en popa el libro de Rina ahí para ir tomando cuerpo. sí. Amén. Bueno, Amén. Digo, yo me Bueno, pues, retiro dale porque tranquilo. tengo nos que vemos abrir el otro mañana. enlace. Abracitos, nos Un vemos, las quiero abrazo. mucho. Nos vemos mañana. Bye. Chao. Bye, Pero eso que bye. no entré, qué pena con ustedes, estaba ahí dele y dele cuando me di cuenta la hora, imagínense. Como hay luz afuera, ya ni